Y ayer la llamaba. Tipo, dice que eso fue justo antes de venir para acá. El chabón no sabía que ella iba a estar. Y vino y la vio y como que la llamaba, pero la llamaba tipo, hey, vení, como todo, como de perrito, que Andrea le dijo no vayas. Decimos, sí, obvio que nunca están. Y se quedó con nosotras. 10 a reunión tranqui, se va a 60. Y es muy poco probable. Y ahora transfería a 15. Aquí se va a 60. También depende un poco de lo que pasa es que con el pero también dice, bueno. Ahí va Jorge, güey. La otra vez había salido más caro, pero... 8 si no. ¿Estamos justo? ¡Juega! Eso. Mira el medio, si no. Con Andrea estábamos así. Bien, Tommy. No, boluda, nosotras, ¿viste? No está. Fila. Ah, qué pájaro ese. Sí, mal. Mira que a ese equipo de vista los tengo a todos. O sea, Claro. sé quién es, pero no sé quién es. O sea, Sí. así me decís. Y dice que la chiquita, tipo, el chabón odia a todas sus amigas. Quédate del 4, Lichi. Las conoce. Sí. Yo sé, bueno, yo hablé muy, Mano, muy mano. Sí, es poco y bonita. nada, con poco y nada más. Sí, es Pero bonita. es como tímida, no sé. Tranqui. Chita, vos de 4, Juega rápido, Tommy. Y el chabón la volvió loca, tipo, la persiguió. Dale. Sí, el chabón estaba afuera, tipo, no afuera de la cancha, sino como Sí, afuera de la partida. claro. Y la empezó a llamar, así como que iba, ahí. y el ¡Marco! chabón la empezó a seguir. Bien, Luchito. Bien, Negra. ¡Vuelta! Me hubiese avisado, al final van menos 100 al pibe. Pasa que tampoco no tengo confianza. Sí, ¿no? Safe, pasó un poco. Safe. Pero nosotros le dijimos que se quede cerca nuestro. Me hubiesen avisado a mí. Yo no me lo sé porque Sí, flasheó. playo y es, Se le está también. es responsabilidad mía como está, claro. Es como, tú lo puedes para que le peguen a Esteban Sí. y no Bueno, no sé. no, te haces caso. Pobrecito. Pero acá lo defienden. No tenía idea, me contó Ale anoche, tipo de la nada, tipo me preguntó. Sí. No, Sí. Por acá, Lo peor es que uno no se lo imagina, ¿viste? Pero acá hay tantos chabones que es lógico, tipo, estadística que haya alguno así, ¿entendés? No, podrían estar más. Toby, ahí quédate vos con este que yo pisando un poco. Y acá hay mucha gente con el hombre, entonces nadie te vas a cruzar. ¡Luchito! Tremendo. Contame. No, entiendo la jugada. Guarda ahí, que no cabecen solos. No. ¡Acompañalo! Ay. Digo Guadani. 60. 60. Ay. Re nena. Dale, hablemos de la humanización. Dale, contame qué quieres hacer, humanización. Ya transfirieron. Dale. Creo que solo Se va. está bien, ¿no? No le veo malo. Vos sabés que él no quiere lo que vos querés. Pará. Dios, encima todo el tira y afloje este le debe encantar. ¿Qué tira y afloje? Y que si vos le aceptás una salida, le aceptás que te acompañe, pero no querés nada, es como un periqueo.
te voy a ser sincera, ya tanto que Sí, viste, porque mucho nervio, viste, la nariz. Te da curiosidad. Exactamente, no es la palabra gustar, no. Te no es la curiosidad. en tanto, no. Es la palabra. Es la palabra. Sí, estás con patilla también. El que venga. Pero es la palabra. Dale, mostrémonos. Y es también el que, no sé por qué, pero ponele buenos días Guarda. y me distraigo. ¿Entendés? Como que lo veo más. Exactamente. Antes era como que Sí. yo seguía hablando acá. Pero por ejemplo, Acerquémonos más para jugar si salimos de abajo. ¡Vámonos! me noté, lo veo más. Sí, ¿Entendés? Como que le presto más atención. sí. Es tremendo, sí, está ligado. Y bueno, para mí algo va a intentar. Para mí algo va a intentar. Este chico no tiene ningún tipo de sudor. No es como vos decís, como Tom. ¿Quién es Tom? No. Para poner, cuando jugamos todos los fines de semana, ponele ahí podés armar algo. ¿Qué pasa, Moche? Yo te aviso, porque después no te sorprendas si pasa algo. ¿Sabes la cagada? Es que después te veo recién. Ah, claro. No, mañana nos íbamos a ver. Después avísame si puedes mañana o otro día. Si se larga Ay, no, sí, no. Siempre sí. Sí, tengo yo también. Estoy pensando. Todo esto también si Paloma cancela los víveres, boludo. Sí, está bien. ¡Lucho! Dale, no esperemos. A mí me da se lo anticipo, le digo que vos lo estás pensando y. Dale, ordenado, suelta. Bueno, hablamos de esto que va a pasar en unos momentos. Bueno. Después eso ya veré si no me manda nada. Por el tema de que tengo que comer. Sí, Lichi. Y además ya le endulcé la oreja a mi amiga con que me iba, boludo, me está esperando. Sí. Él. Sí. Pero no te anticipes a eso, vibralo en el momento. Porque si no, ya te estás preparando. Re poco natural todo. Planeando todo. Claro. Momento, déjalo ver qué pasa. No lo sé. Está raro. Es que ahora que me estoy poniendo nerviosa y ahora me voy a quedar callada. Claro. Bueno, él te va a sacar charla. Sí, pero igual es un largo trecho de acá a Trinidad y la Real. Ahí pasa el cole y sí, un largo trecho. Uy, Dios. Estaba súper nerviosa. Terminemos con la dimensión imaginaria. ¡Fuera! Bien. La segunda esa. ¡Alguien que se le muestre! ¡Moche! Bien. Está bien, Café, bien visto. Pero yo siempre igual con eso. Si yo no la pelota. Lo veo muy solo a Nico. Y yo también te veía así. En algún momento ¿puedo gritar hoy? Claro, está bien, entiendo. Pero va a pasar la semana que viene, tal vez la otra. Está bien. Entonces, ¿decís que es mejor ahora o dilatarme un chiquitín más? ¿Y vos qué pensás? ¿Vos lo dilatarías porque te da nervios o porque no querés? Es que no quiero que todo termine para lo que se conoce como triple G, entonces no quiero que las cosas terminen. Algo que ni arranco todavía, ¿no? Pero bueno. Eso. O quedar como una pelotuda porque nada. Para mí no es un chabón que esté para nada serio tampoco, entonces no tendría por qué terminar mal. Sí, total. Sí, pero viste cuando ya queda acá y de todo, se va a hablar de todo, entonces yo viste que no me gusta, me incomoda. ¡Llegale! ¡Bueno, atrás!
todavía tengo horas para pensar. Encima, después Sí, a las 11 si decidiste, ¿no? Avísame con nosotros en el auto. re. Y sí, bueno. Y la- Te va a venir a buscar. No sé, ponele que no pase eso, que no me ustedes van a pasar con el auto y vamos a seguir caminando porque hay un tramo, boludo, hasta allá, ¿entendés? Y se re va a ver, boludo. A nadie le importa tanto como a vos, pensá eso. Vos te sentís re observada, en realidad estamos cada uno en lo nuestra. No, sí, obvio, pero el chisme siempre está ahí. ¿Sabes quién le dio las gomitas que me dio? ¿A él? El parrillero. Bien, bien, bien. ¿Por qué el parrillero te... A él se lo quiere levantar el parrillero. Ay, no, me dio una risa. Sí. Pero yo digo, ¿cómo? Random. ¿Qué pasó ahí? No sé. Porque como mañana yo no tengo una poronga a la mañana, digamos. Bien sabe, bien probado. En la tarde me quiero ver con una amiga que tiene que ir a un lugar donde yo quiero ir. Ah, eso creo que te conté. ¿No? Que tengo que comprar un buzo en Blanco Encalada y Cabildo y ella justo va a ir por otra cosa y le dije, bueno, de paso te veo un ratito, no sé qué. Pero bueno, ella está con la bebita, si llueve, ¿no? O sea, todo sí, el ya, clima depende. veremos. Claro, todo está en veremos. Entonces como mañana a la mañana no tengo que hacer un carajo, yo quería verme con mi vieja para comprar los pasajes. Eso sí te lo dije. No, ¿qué tiene que ver es esto? Que me dijo de que si quería pasaba por mí y de ahí me iba a dormir a su casa y que... Mi mamá... Ah, Mi mamá, entonces como que hoy. le estaría cancelando a ella por esto. Ah, entonces. Fíjate que querés hacer. Chino, Bueno, igual vivía a 10 cuadras de mi casa, mi vieja. Bueno, que te vaya a buscar. Como un golpe. ordenalo vos. Ahora sube Chino con vos, Nico. Medio, quedan dos. Lo peor es que siento, boludo, que te voy a tener que contar. Entonces ya veo Sí, que son bueno, las pero 3 de la mandame un mañana mensaje. y te voy a tener que mandar un mensaje y Mandame un mensaje. Yo voy a estar despierta. Yo voy a estar despierta a estudiar. Sí, hablame. Si querés nos podemos ver el martes cuando salgo de cursar. Y merendamos. Dale ahora. Igual si mañana no estoy, yo paso, boludo. Te voy avisando en ese momento. Sí, avísame. Si mañana no estoy. Igual se supone mañana y tormenta del mediodía. ¿Sí? Dale ahí. Yo pues, tengo que ir a la facultad en algún momento, tengo que comprar unos apuntes para empezar a lo de residencia. ¿Ya sabes cuál vas a hacer? Ah, no, para el examen de residencia. Para el examen de residencia ya tendría que arrancar a leer algo. ¿Y decidiste por algo o todavía no? Ahora que estás en pediatría, que estuviste en pediatría, no te gustó tanto como pensabas. Hacelo vos. Bien, Oki, bien probado. Buenísima. Pero es fácil de entrar, es como un camino seguro. Ahora las bandas, cuidado. Y Manu lo mismo. Y después Estamos tenés dos. el otro que es más arriesgado. Sí. Es más difícil entrar, es más competitivo. Y bueno, nada. Tengo una amiga que es cirugía, ¿no? Tengo una amiga que ella iba para cirugía general, creo que se le conté, que se tiene que mudar en la Loma del Orto y tomar el cargo de cirugía general o esperar a la readjudicación, que es que otra vez se den si alguien renunció queda un puesto libre y tal vez lo puedes agarrar vos. Y ella agarró, pero para clínica médica. Acerquémosla a jugar, dale. Pero era eso o quedarse un año mirando el techo, ¿me entendés? Lo agarró. Pero Pobre. y eso que es más inteligente que yo, en el sentido de que cuando estudiábamos poner una materia, ella profundizaba más, ella sabía más, tiene un mejor promedio que el mío, entonces digo, a la mierda, si a ella le pasó eso. Sí. Igual no me disgustaría, bueno, ya pues, si me toca, pero bueno.
Así está mi vida. Y no hay ninguna otra que te interese. Pediatría o cirugía general. Solamente. Igual, no sé si te diste cuenta, pero en mi vida me pasa esto siempre. Bien ahí, Hay dos dale. cosas que siempre estoy pensando. Siempre hay dos. Darita, Darita. Esto Buen bueno. cambio, Manu. Ayer, por Manu. ejemplo, viste que vine de diseño y dije, Decir a Manu. ¿Y? no me... nada. Sampe. Igual no hice nada, pero bueno. Dale, Volco, Yo digo, ¿qué hacías aquí? Pensé que te dirías. Claro. ¿Y qué te dijo? Por la línea, por la línea. No. ¡Lindo, perro! ¡Dale! Claro, son un poco más. Dale. Todo así medio... Bien, Nico. Bueno, Bueno, volviendo a la estudiación. No, ahora no me puedo concentrar. No, yo tampoco, boludo. Ya está, ya fue. No, Algo me va a quedar. No, dale. No jodes. Ay, agresión, impulsabilidad, violencia. Bien, Volco. Conductas adictivas me reinteresa, por favor te pido. Está bueno. Envejecimiento normal, prematuro, ¿80 qué categoría jugaba? Además es re poquito lo que nos falta. Ya fue. ¡Bien, viejo! ¡Bien, Julián! Después del entretiempo retomamos. Sí, calmamos un descansito. poco, sí. Calmación, por favor. Dale, vamos a tocar, che. Bien, chino, dale. Ay, boluda. Sí. Acá entreno. Sumado encima Sí, a toda la situación. Acá entreno. Decime. Sí, obvio. Bueno, es que Obvio. yo te quería decir que lo que... Claro. ¿Entendés? Algo Sí. así que era lo que yo te quería... Sí. Como un historiqueo. Exactamente. Sutil. Y eso se entiende. Miedo, Claro. y entonces estoy miedo. Por esto ponerle hoy ponerle panza. Vamos. Tal vez mis remotas poquitas archirrecontras esperanzas y chances de que lo mío se solucione o qué sé yo se va al tacho. Me parece que eso es más una Esperanza. Sí. No Porque no se pueda solucionar, sino porque realmente querés que se solucione eso, que no hay que volver con el mismo pelotudo. ¿Sabes? Yo soy de las que sí, ¿viste el pingüinito? Toby, ¿está Que bien? tiene una pareja para Claro. la vida. Eso soy. Yo soy la pingüina. Y Aguantalo que te lleva acá. ¿qué cosa? Exactamente. Y yo lo recontraentiendo. Bien, Volco, bien probado. Porque es tu vida, es tus pocos años de Sí. ¿entendés? Entonces como que te entiendo. Ay, hola, son muchas cosas. Buenas. ¿Todo bien? Se está quedando igual a él. Otro que trabaja acá.
¿Querés? ¿Vos querés ya? No, gracias. Pero tú sabes. Ah. A ver, dice que hay gente que sube el mate. No, no, no. Hola. Era más. Ale, ¿te llevas pecheras hoy? La dejo las de banco acá. ¿Qué? Nada, tipo, estoy ahí a lo lejos. Ah, depende del modo. Sí. Ay, boluda. Yo tengo esto. Mira. Yo tengo esto. Acá tenés una cruz de maderas. Bueno, yo tengo acá una cruz de maderas. ¿Y sabes lo que son las porquerías de mis gatos? Se trepan. Ay, me muero. Y cuando Y te llegan caminan. acá, claro, llegan acá, mi cama está más pegada, saltan. Y yo estoy durmiendo así y te cae una... Ay, me muero. Están locos tus gatos. Hacen así, boludo. Qué miedo, igual, qué Es porque cagazo. todavía son cachorritos, creo yo. Qué cagazo. Chao. Un chico que se exactamente igual a la raya. Otro que trabaja acá. ¿Qué? Hay otro chico que trabaja acá, es igual. Ryan, pensé que yo estaba acá y nos saludó de nuevo. Y me di cuenta que no. Dale Celta, dale Celta. ¿Y te estaba cebando mate? Sí. No, es igual, boludo. No el que está acá atrás, ¿eh? Seba. Sí. ¿Puede Sí, ser? parece que juegan con Liverpool. Acá los dos juegan con Liverpool. Sí, yo también le Ryan. Sí, puede ser. Ay, además son Yo bueno, exactamente iguales. Tenés, pero... A ver, Son iguales. No, tengo problemas. Uy, no puedo agarrar. Concha de mi hermano, perdón. Gracias. No, pero seas más flaquito. Más chiquito. Para ver si más alto que acá, pero más flaco. Estamos hablando del mismo chico, puede ser exactamente igual que yo te digo. Acá estaban Seba, Joao, Jorge. No vino nadie más. ¿Y quién? Jorge, Joao y Seba. Bueno, el otro, el Seba. tercero, Seba. Es igual, Es que juega con Liverpool. es igual. primer tiempo todavía, ¿no? No me preguntes nada, es mi peor pesadilla que me pregunten algo. Chao. Pues se traba la lógica. ¿Y lo de banco, Rayo? ¿Se lo cuenta? Ascona para adelante. Vamos, vamos, vamos. Salí Ascona. ¿Vos tenés para acreditar las cargas del Eso. Ahí. Acredita las cargas de qué. de sube? Vos si tenés cosas, voy a cargar la sube, vamos a aprovechar. ¿Por qué algunos los tienen y otros no? ¿De qué depende? ¿Para qué te comes? NFC. ¿Qué es eso? Sí, no sé, quiero guardar para las tarjetas. Mira. Son parte de los más picosos. Esa, vale, vale. Espero que se quede la suave. Una vez se va a tratar. Y acá entonces viene... Me congelé, me hice como un callito del frío. No, Acá yo también. que la verdad. Como tenía esto, no Pero podía ¿es viejo eso? No, boludo, me quemó el guarda y Ah, el mira. aerosol. las cosas hace que se Bien, listo. El aerosol hace que te quemes ahí. Tengo un aroma ahora, aerosol de mierda y hace el frío. Te da en el dedo. Ahí me voy.
días. Entonces, porque hay lugares, hay lugares en primera, segunda, quinta y creo que en tercera. O sea, hay lugares. Pero podemos ver para ver ustedes, ver cómo se comportan y ver el nivel que tienen. Porque si ustedes van, ganan 7 a 6 un equipo de los candidatos, Vamos, che, nos están ganando por los centros de mierda. pero que no en todo caso si después se va con el equipo y la Copa de Arriba se Libertadores. Todo lo que puedo visto fortalece. Y el pase no es claro, boludo. Fuimos al costado y vamos a hacer el pase, dejámoslo de a poco. Muy bien. Empujemos para empujar. Ahora, Oki contra el 5. Todos somos pecados. ¿Cuánto ganaste con River? 40 pesos. Muy bien, 90 pesos. que me tiene que dar este 100. El piensa que ganó por él todavía. Eso lo cuidó. Gracias a Dios. Realmente, tenés que haber dejado con una mano. Gracias a Dios. No le ganan a nadie. Pensé que ganaban ahora a la Libertadores. Escuchame, después que tengo yo acá. Che, ¿y la Santa va? Mío no. La Santa va contra el rival de ¿Quién tengo yo? Caroto, Natalia. O voy a tener que ir caminando o ya fue. Son dos rivales. Vamos a hacer. Natalia, No, sí, pero digo, yo te juego con Sólido y tampoco es y ahora que me puse a después pensar, Igual ya la quemo porque dije ya que lo bueno, pasaba para acá. pero no tengo la suya. igual queda un partido que No la traje pues sabía que iban a buscar, entonces Real Piedad Bomberos. tú decirle eso la próxima. Sí, porque ir caminando también casa. Me lo crucé de No puedo poner una bola mía, Estaba Ivolo Manfredi, me lo crucé. A ver si se puede llegar a picar. Son los dos pajes. Le dije, no, ¿querés que te haga volver? El video nace. Ahí. Me gusta cuando apurás, ¿sabes? No sé qué nada, porque soy guachín, pero me gusta que me apures. Tengo 30 años, no soy guachín. Pelota, por favor, señores, pelota. Ahí tienen. La mesa. ¿Ahí? ¿Tenés ganas de mate? No, gracias. Voy a pedir 20 para que no llegue a la cocina, que van a ser las 9 ya. ¿Sí? Sí. Yo no sé qué quiero. Ay, encima de lo mío no te puedo compartir. No, pero... Si quieres pedir algo que compartamos. No, estoy haciendo una hamburguesa. En el colectivo me tomás. ¿Qué? En el colectivo me... Sí, obvio. Sí, bueno. El mío recién le traje agua. Recién, porque ese está medio tibio, acá tenemos agua hirviendo. Si no empata. Dale, Celta, dale, Vamos. Dale, Celta, tranquilo. Bueno, ahora sí, vamos. Concentración. No. No puedo más. Vamos así, hasta que te traigan la comida y listo. De ahí ya está. Porque pensé esto, todo lo que avances hoy, ahora, llegás a tu casa y es una repasita y te dormís. Ya está incorporado. Hasta que lo fijes en el sueño REM y ya está. ¿Sabes? Contento. Además no Bien, Polo, bien. barra sopa. Es el cuerpo genético, son los órganos, los sistemas. Y es el cuerpo que atraviesa la vejez y la adolescencia. Ahí. Las crisis vitales. ¿Vitales? Sí. Tiene una T, claro, como si tranquilo. fuese, claro, así le hace la T. Acá. ¿Qué parece? Una setita, ¿no? Ah, una Z, mira, Una setita. Y sale. Pero la Z la hago así para abajo. Ah, Cabeza arriba, dale. vamos con la dime. No, mandale. No, está bien. ¿Hay algún tipo de leyenda de la suerte o algo así? No, no sé, pregunto.
¿Viste eso de que si cambias de cebador o te confundís de cebador? Ay, ¿viste? Los viejos saben eso. Sí, mi vieja sabe todas. Ay, perdón. Sí, el viejo de triple G, todo se sabe. Lo besa, que te hace el lento. Sí. Y todo tiene un significado. Sí, que la que Seba está de novia, ¿viste? Hay un montón de cosas. Apa la papa. Sí. No. Bien. Después tenemos la dimensión imaginaria, que era lo que vos me dijiste del cuerpo más las extensiones. Me dijiste la imagen corporal mental, dinámica que construye y modifica, estructuración muy compleja, altamente subjetiva. Después tenés el principio de realidad. Son enfermedades, lo distorsionan. Enfermedades. Sí. Buena, buena. Eso falta. Es full. ¡Para adelante! Ahí. No, que igual está por encima de tu cabeza. Caca, tenelo a ese. No pasa. Llévatelo al en corner. Ichi de 5. Dale, Lucho, sale. Y trasvasamiento somático imaginario. Yo escindido, ¿puede ser? Sí. Alteración. Cuando lees algo que no. Ay, sí. Disarmonías. Vamos con la dimensión simbólica. Ok. La dimensión simbólica es la utilización del cuerpo como objeto para simbolizar cosas y está atravesado por el lenguaje. Voy. Sí. ¡Vamos! O sea, no es fea, pero... Dale, no perdonemos, dale. ¿Vos querés llegar? Sí. ¿La vuelta? Sí, tranquilo. ¿Viste ese video del padre que se va con el hijo a la costa y le enseña cómo cebarle mates? No. Es muy gracioso. Pues le dice, vos me tenés que dar el mate calculando que yo voy a hacer así y llevármelo a la boca. Pero dice, si yo pongo la mano así, dame cualquier cosa, un bizcocho, un mate, una banana, dice. Un poquito larga, perdón. Igual es posta, cuando estás manejando es re difícil de agarrar. Sí. Dale, vamos. Yo dije, no importa cómo, agarralo de arriba nada más, yo lo agarro de abajo y Sí, después ya me acomodo. está, claro. ¡Háblense! ¿Ese BC lo lleva? Creo que sí, la naranja. Sí, es re rica esa. Es re rica la de naranja. Yo prefiero, como te decía, la preparó mi novia para tomar acá y no tomo hambre que yo. Pero a ella le encanta eso. Sí. Yo soy más de La normal. La que me gusta mucho ahora es la que hicieron la pareja de TikTokers. Sí, los yankees. Cósmico. Sí. Es muy rica, es re suavecita. Mira. Y lo que me pasó fue que me duró una banda, sin que se me bueno, es más cara, pero si consideras lo que dura, puedes quedar 2 termas tranquilamente. Sí. Esta no, esta ya está llena. Claro.
más si le pones azul. Sí, que es la chica que es yankee, ¿no? Y el novio argentino. Sí. Exactamente. Volvé aquí, volvé. Me gusta mucho el packaging. Volvé, Chaca. Está lindo, ¿no? Porque Está, además es como medio moderno. durito el papel. Más cómodo. Y no sé, está bueno. Estamos en una boludez porque ¿no? No, sí. Yo literalmente lo paso en Sí. cosas, pero bueno, qué sé yo. Toby. Vale, mostrémonos. Cochón. Oki, vamos, dale. Toby. Dale, dígalo ahora, Ay, boluda, mañana no solo llueve con todo, sino que dicen que va a haber más calor por la humedad y eso. Qué feo día va a ser. Hoy Mañana, que dicen que llueve y hace calor. O sea, viste cuando está todo pegajoso por la humedad. Eso es lo único que no llueve. No, no he teñido. ¿Sí? Ay, teñámonos. Re, ¿sabes qué me quiero hacer? Hacia el mismo. Sí. Para mí. ¿Ves? Ahí lo pasé. Sí, Para que perfecta. quede- En la perfecta geometría. Es como acá. Los rosas me habías dicho, Y acá, ¿no? claro, más clarito, rosita o violeta. Sí. Y acá más el mismo tono no más oscuro, pero rosa o violeta. Es un heavy. cambio radical, exactamente. Heavy. Pues si no te gusta, Sí, te va claro, te degollás, porque- exactamente. Dale, Celta, dale que hay tiempo Como no voy todavía. más allá, estaba pensando en hacerlo un lunes, tratar de adaptarme y como estoy acá los sábados y domingos, bueno, si sale mal me pongo una tintura negra y pero la onda sería pagar tanto, ¿viste? Porque es toda una decoloración, es todo un proceso y si me va mal me pego un tiro, ¿verdad? Porque tengo que gastar una banda de plata para tapármelo con negro, una paga. Para mí arranca con algo más tranquilo. Viste que se hizo mucho como la capa de acá abajo. De colores. Sí, de color o de colorada, tipo toda esta de acá. Pero yo tengo estos pelitos rubios, me quedaron de hacérmelo. Galileño. ¿Y vos de qué te Yo me quiero hacer, sí, Es que te vendría de pelo. me quiero hacer tipo un colorado más naranjón, no tan marrón como el mío. Colorado naranja. Sí, A ver, voy a... como naranja clarito, medio rubiecito. El tema es mantenerlo, bueno, pero... Y después. Ay, sí, cambios. Por favor, cambios. Yo tengo que ir a terapia porque me estreso mucho por todo. O sea, ahora que tendría que estar relajada, ya me estoy estresando por que tengo que pagar el título, cómo son estos pagos. No, vos no. Allá Jorge, creo. Pasá. Sandy. Está vacío, está cebando Jorge. Jorge me llevaste. La anterior, fue. Dale. Fue, la anterior acá. Y le hace falta y la pierde después. Dale, vamos a ir lastimando, sigamos lastimando, dale.
pensando que me espera en mi casa para el cena. Creo que me espera una lata de atún y un paquete de atún. Bueno, bien. Fin de mes. Claro, y además por ser noche, madrugada tampoco. Sí. ¿Vos qué vas a comer? Creo que vamos a comer acá. ¿En serio? Sí. Porque así ya llegamos y nos vamos a dormir. Pero hoy Murela tiene una acción de partido con Murela, ¿Sudamericana o Super? No vi que estaba afectado. No, igual pegate una repasadita. Ahora Isdeño va a estar limpio. Sí, si le pido, sí. Estas cosas igual, viste que las otras cosas ya son más complicadas. No entiendo. No sabe si lo estoy diciendo bien o mal. Eso repaso. Igual lo bueno que acá ponele tampoco entiendo. O sea, entiendo, pero es seguir el papel. Sí. Si te vas de ahí. ¡Cambio, juez! Sí, decime. Gracias, Daniel. ¿Listo? Juá. Gracias, Ahora yo te Bien, 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 bien. Volvé, Toby. ¿Cómo viene el partido de tiempo? Nero, ¿cuánto va de tiempo Bueno, la cintita esta. 14, casi 15. Una viroma. ¿Querés anotar algo? Ahorita. ¿Te las tomaste un dedo? Claro. Sí. ¿Quieres que te falta la dimensión simbólica y la dimensión psicomática y de erógena? Sí. La simbólica es lo que te había dicho, el cuerpo usado como para simbolizar cosas, está atravesado por el lenguaje. La dimensión psicosomática es cuando se muestran en el cuerpo real afecciones de la mente, estados afectivos y Estados afectivos. sí. Y la dimensión erógena es la que está atravesada por la sexualidad y es la sede de experiencias placenteras. Bien, 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 bien. Vamos con la agresión. Ok, la agresión es un impulso y no está necesariamente... ¡Dale! Uy, estoy pegando. No para atrás, juez. Bueno, es un impulso y no está necesariamente... Sale como impulsada, pero bueno, no está necesariamente impulsada por estímulos externos. Y está la agresión social dirigida hacia otros seres humanos al poder del... Perdón. Cata, salí de ahí, Cata. Está hablando de agresión. Árbitro. Literalmente un minuto salió el chavo. 17. Man 17. Lo sacaba acá.
Bueno. Es que creo que las dos estamos tensas. Sí, sí. La agresividad es un impulso y eso ya lo dijiste, como que no necesariamente es una reacción. claro, es estímulo externo. Está la agresión social al servicio del poder y es hacia otros seres humanos. La agresión ¡Champi! ¡Cambio! ¿Viste? Es cierto. ¿No viste un panda matando? Tal cual. Rarísimo. Sí. O un mono también matando. Bien. Nos queda así para que te haga sentir bien. 1, 2, 3. Ay, el neurodesarrollo me encantó. Sí. 3, 4. 3,5, boluda. Nada. Vamos, nada. Vamos con la impulsividad. La impulsividad es la incapacidad de controlar los impulsos y está asociado principalmente a enfermedades como la bipolaridad, la epilepsia y otros trastornos de la personalidad. Y era la violencia, ¿no? Te falta relacionado a lo cultural, a la crianza y a lo social. Muy bien. Violencia. Y la violencia. ¡Dale, Nero! Un primer tiempo para salir y segundo No, pero es que no la vi llegar, boludo. Ya estaba corriendo a Bill y... ¡Mira! Era correr. La violencia familiar, la violencia de género, que hay, bueno, un montón de tipos. Yo hace poco me enteré de la económica. ¿Viste? Sí. Bueno, ¿por qué sea la violencia de género? Sería esta. No, esto sería como los resultados, sí, como lo que le pasa a la... Ay, Dios, qué feo, boludo. Sí, tremendo. Sí. Bueno, tal vez por eso tampoco me gustó Rompiendo el Cerebro, porque es tremendo. Baja autoestima. Sí, desamparo, impotencia. Depende. Un cuadrado grande. La configuración de un botón. Buena. Lichi. Ahora atrás, Lichi. Dale, bonito.
Bien. Maltrato y abuso infantil. Ay, otro tema horrible. Calle de la pediatría hay mucho. ¿Posta? Sí, muchísimo. Wow, por lo menos en los hospitales que estuve, en los dos era demasiado. ¿Pero quién? ¿De parte de los médicos o de los padres? No, los padres. ¿Posta? Padres, padrastros, abuelos, ¿Por qué primos. No, por ejemplo, en el PENA la primera vez que... No sé si está muy bien, pero bueno. La primera vez que cursé pediatría vi a una nena con quemaduras de cigarrillo. No, boluda. O cosas así y los nenes... Se va, pobrecita, estás pasando un infierno y no dejas de ser nene, o sea, Sí. los ves ahí jugando, ¿no? O sea, no. Y ahí le dicen casos sociales. O sea, había muchos, yo no los vi propiamente cada caso porque de un caso social que de estas cosas vos no aprendés tanto en el sentido de pediatría, aprendés más con una neumonía, con una ITU, con una infección urinaria, cosas así. Entonces te llevan más con estos casos, pero había poco, porque el resto era lleno de esto, ¿entendés? Y los internados, si sospechas maltrato, los internados. Qué horrible, pobrecita. Sí, boluda. ¿Sabías que se sacó? Por ejemplo, viene un nene y te dicen, se cayó y se golpeó. Sí. Pero después cuando le haces el examen físico, que lo ves desde bonito por diferentes estadios de evolución. O sea, acá lo tenés violeta y acá lo tenés, lo tenés verde. Chicos, fue Perdón. Ahí los internan. Claro. Claro. Ay, pobrecito. No, es tremendo. Y también dudo por eso, pero no sé si tengo Claro. para esas cosas. Si te da el corazón. Se me muero ahí, ¿vale?